el monólogo del Dios Diablo. Querido profesor, pero ¿usted por qué se interesa tanto por esos temas de ángeles y demonios? Porque son interesantes y uno escucha grandes personalidades que hablan mucho del demonio y del diablo. Pero nosotros podemos decir que sí hablaba antes de ser diablo, de ser Satanás, Dios con sus ángeles. Y si ya ellos existían con él, quiere decir que sí dialogaba diariamente y que ellos lo alababan. Miren esta creación tan hermosa, miren las estrellas, ya, pero falta algo ya entre todo eso que se ha hecho y tal. Falta el Robinson, falta Andresito, falta el sumo sacerdote de Roma, falta el otro que vende yuca, falta Adán, que significa humanidad. Por lo tanto, y falta su compañera, una compañera que él necesita para que todos ellos me alaben y se procreen y tienen que hacer el acto sexual. Por eso lo voy a crear en matrimonio, lo voy a casar, lo voy a hacer que procreen, pero en la vía legal. Y Dios los casa. Y de ahí viene la humanidad, por eso Adán y Eva significan padre y madre de la humanidad, según esa cuestión que apenas hace 5.000 y pico años que apareció y que ya tendríamos que tocar con otras cuestiones para poder analizar la historia de la especie humana mucho más antigua que Adán. Por lo tanto, esta es una cuestión que pertenece a una cultura y yo se lo voy a decir. Si proviene el pecado desde el cielo, el momento en que un ángel traiciona a Dios, y que por ese motivo quiere llegar al puesto de él, bueno, pues si ya tú te coloqué ya como general de generales, 5 estrellas, a Satanás, es que ahora que quieres el puesto mío. ¿Quieres ser Dios? Entonces tendría que haber un diálogo. Y si esos ángeles no existían y Dios los crió después, entonces Dios dialogaba consigo mismo, siendo él mismo el Dios que nos dicen invisible, sin nombre aún, porque el nombre se lo dieron según a Moisés, cuando la famosa zarza ardiente, que era un arbusto, como ya le dije, que estaba seco y con el sol y el petróleo abajo se podía secar, se podía quemar, era normal, se quema aquí el matarratón cuando está seco, las hojas en el suelo y con una temperatura de 27 grados, con una lupita que le pongamos con el sol. Ahora allá, suelo, subsuelo y estratosuelo, puro petróleo, una temperatura en un desierto de 55 grados. Que tienen que arroparse con ropa para que sea de ahí el aire acondicionado que le echa el fresquito del sudor y para estar montado en camello y no se va a quemar un arbustico, un arbusto que posiblemente era marihuana porque allá es donde nace y se quemó, la marihuana se quema sola, tiene pepas de aceite. Por lo tanto, si ese Dios está solo y llega un momento en que dice, ahora viene a ser como uno de nosotros, conocedores del bien y del mal, entonces tiene un diálogo consigo mismo. Es él solo, o está con sus angelitos y también con sus demonios. Entonces él dialogaba con Satanás. Claro que Dios le dialogaba con Satanás, si no, entonces ahí vemos aquí que está el mito, la religión, la leyenda y hechos históricos. Yo se lo voy a demostrar. ¿Recuerdan a Job? No está Dios hablando con él cuando él dice, ¿de dónde viene? Vengo de cruzarla, vengo de viajar por toda la tierra y tal, buscando a quien devorar. ¿No te has fijado en mi siervo Robinson? ¿Qué digo? Perdón, en mi siervo Job. Sí, claro, grandioso, grandioso invisible. Yo vengo y lo he visto todavía con Hopper. Él te quiere porque tú le das riqueza, marica. Mira, tiene 76 olímpicas, tiene 85 fábricas de gaseosa el otro, y el otro tiene 49 bancos nada más aquí en Barranquilla, y etcétera, etcétera. Entonces, viste que si has visto, bueno, él te adora porque tú le has dado esas cosas, pero ¿cómo te va a adorar aquel carretillero que está allá, que todos los días dice, puta Dios, que no sé qué, o aquel niño que está comiendo, no joda, empanadas en el suelo y no tiene, y su papá pidiendo limosna? Se aferra ya por una fe para ver si consigue alguien bueno que le dé algo? Pero entonces sí queda demostrado que Dios dialogaba con Satanás. ¿No has visto a mi siervo Job? Sí, claro que lo he visto, etcétera. Y hay miles de ejemplos aquí. Y en el mismo cielo, que es donde nace el pecado en el cielo. Adán y Eva fueron una víctima creada por el hombre para culparlo de todo su fracaso, como aquí podemos demostrar que la sensación de víctima del anciano
que está derrotado ya por la vida, le deja, al buscar culpables, y le deja a los culpables, que son sus descendientes, todos sus fracasos vitales a los jóvenes. Y logra seguir siendo parte de un grupo, de una tribu, de una nación, de lo sublime y demás cosas y leyendas nacidas de esa tribu, de esa nación. Y han perdido en la esencia misma de su comunidad mucho valor, vitalidad, y les espera pronto el infierno. Por lo tanto, legan a los jóvenes la trayectoria, la tradición, la costumbre, etcétera, etcétera. Y así por eso todavía hay muchos que seguimos adorando al sol, otros siguen adorando al no sé qué, el otro al invisible, el otro al nuevo Dios, y así por el estilo. Pero el hombre bueno siempre será bueno y el malo, malo, aunque se vista de seda. Por lo tanto, yo les puedo decir que ha resultado a través de toda la historia interesante que la mayoría de todas estas creencias, y que son muy hermosas dentro de la literatura, parten de un hecho, de un personaje de relativa probabilidad histórica, pero rápidamente evolucionan como movimientos sociales sometidos y conformados por las circunstancias políticas, económicas y sociales del grupo que las acepta. Y al ver esto, vemos que la mayor parte de anécdotas simples y bonancibles son una mezcla de sentido común y folclore, y una beligerancia que llegan a desarrollar, que proviene de la posterior interpretación de aquellos principios cuando no tienen o no tienden a desvirtuarse a manos de sus administradores. Aquí vemos entonces que la administración y la parte administrativa y el aspecto administrativo y jerárquico parece clave en su evolución. Ah, si lo dice fulano de tal, sí, porque entonces esta es la cuestión jerárquica, que nos van dando y demostrando que ellos parten de una clave evolutiva, jerárquica, y la verdad es revelada en principio a todos los hombres, pero rápidamente aparecen individuos que se atribuyen la potestad y el deber de interpretar, administrar y en su caso alterar esa verdad en nombre del bien común, y con tal fin establecen una organización poderosa, poderosa y potencialmente represiva. Este fenómeno es biológico, este fenómeno no es de cuestiones sobrenaturales, no tiene ligeramente ni siniestramente nada, sino que tiene y debe centrar su historia y debe centrarse en el secreto poseído por un espíritu atormentado, que sus tramas y sus dramas y sus tramas son aparentemente de un contenido sobrenatural, y eso es lo que hace la leyenda, el mito, la historia entremezclada con cuestiones reales, y por eso nos parecen así, porque es lo que el hombre vive en su tribu, en su comunidad, que van progresando poco a poco, y por eso es que vemos que un caserío, aquí Galapa, el otro allá metido allá, Campeche, y el otro se van convirtiendo lentamente en pequeñas ciudades, Sabana Larga, 3 caseríos, 3 casitas, Barranquilla, una Barranca de San Nicolás, 4 casuchas alrededor, vino un guajiro de allá de los lados de Barranca, de aquellos lados allá del Magdalena Antiguo Grande, y se posesionó aquí sobre un monte ahí cerca del río Magdalena, y nació la palabra Barranca de Nicolás, porque esa barranca era del indio Nicolás, y luego penetra la iglesia y hay un santo que se llama San Nicolás, y quedó ahí la iglesia de San Nicolás, y inicia Barranquilla con su primera calle, que fue la calle número 1, que es donde está la zona franca actual. Entonces vamos a situarnos aquí en tribus y ciudades, y así pasó en aquellas cuestiones, aquellos caseríos que van evolucionando. Hoy en día se puede hablar ya que estamos casi a las puertas del imperio israelita. Ya pronto puede ser pequeño apartamentico más pequeño, departamento más pequeño que el Atlántico, puede llegar a ser una potencia y más firme que Estados Unidos y que mucho. Y ahí
van las cosas, pero en aquello entonces era el tipo que andaba con sus pavitos y sus gallinitas de aquí para allá y echarla para acá y poner la tiendecita aquí, una tiendecita no como la del cachaco de la esquina, sino unos pedazos de toldo que los ponían en el desierto para el y ahí se metían con los hijos y nosotros hacemos casucha en los tugurios. Ellos ponían unos toldos, unas vainas que le llamaban tiendas. Ya hasta Pablo llegó a hacerlo. Por lo tanto, vemos aquí un aspecto administrativo y si hay un aspecto administrativo hay movimiento de dinero, hay movimiento de riqueza y la tribu y todas esas cuestiones siguen ahí al compás de las cuestiones sobrenaturales que ya vimos que son secretos y son cuestiones de subtramas que tienen contenido sobrenatural. Pero potencialmente estas represiones no son más que un fenómeno que la biología nos enseña que es propio de cualquier animal social, que es propio y no tarda en transformar la doctrina en un elemento de control y lucha política, de divisiones, guerra y escisiones, donde se hace inevitable tarde o temprano la palabra, y la palabra entonces vemos cómo se encarna y vemos cómo la carne sangra. Y de esa manera podemos nosotros, y nos parece a todos nosotros que estamos ante seres que nos han traído cuestiones del más allá a algo terrenal, con formas de promesa, porque la vida corpórea carece y ha carecido. Y por eso nosotros percibimos siempre la noción de la existencia terrenal como una suerte de estación, una suerte de retén donde pasamos inevitablemente a otra llamada muerte, que cuando las cuestiones biológicas hasta la última célula mueven y van directamente al infierno, que es lo que se llama tumba, y de ahí no ha escapado nadie. Y a la aceptación de estas cuestiones de que sí son y no son, las cuestiones de la tribu, nos dan como recompensa siempre que estamos en unas cuestiones de un más allá y de un más acá, que nos prometía paraísos rebosantes a todo aquello que hemos carecido de vida corpórea, que hemos carecido de cosas en la vida. Entonces nos prometen muchos mundos mejores y ahí se va cabalgando con la cuestión religiosa y se va y sigue dialogando Dios con Satanás. Ahora te mando a mi hijo que sí te va a vencer, pero resulta que tú también eres un ser invisible y eres un ser que se encarna en una serpiente y se encarna en un mico y se encarna en un multimillonario y se encarna en lo que sea, porque eres un espíritu, y al ser espíritu como yo acá en estas cuestiones donde dialogamos en el cielo, que es donde se inició el pecado, y ahora te arrojo, pero tú también eres inmortal porque eres un espíritu, y entonces ahí sigue, y entonces esta cuestión religiosa se convierte en multireligiones, se convierte en millones de sectas y se convierte en un negocio más, en un sistema capitalista donde la mercancía es aquel que sufrió todos esos dramas, subtramas y sufrió todas las cuestiones que sufre un individuo a quien se le han violado todos sus derechos y se le han violado todas sus garantías porque no existían. Y por lo tanto, si no estaban en la ley y no existían, aquel tipo fue un reo y fue una víctima de una sociedad trivial que tiene una concepción del mundo llamada creacionista, que es de donde proviene de que alguien hizo todo, y así vienen las dos corrientes que ya existían antes, idealismo y materialismo, que es diferente a tener un buen carro con puerta de oro y cabrilla de oro y un inodoro de oro y sentarme en una silla donde domino como sumo, llena de oro, o lo que es en sí el materialismo pecuinario y los capitales emergentes de Pablo Escobar, de Guzmán, de Otoniel, que Otoniel tiene el nombre de juez, pues creo que uno de los jueces. Y así por el estilo, queridos estudiantes, y ustedes mismos saquen sus propias conclusiones y verán que sí dialogaba y sí dialoga Dios con Satanás, el diablo. Pero cuando ya aparece Jesucristo, ya él cumple, ya él no es un hombre demagogo,
ni político como Julanito y Sutanito y Perencejito y Duquecito y el otro, sino que él cumple. A esta gente hay que fusilarla y hay que fusilarla porque son manzanas podridas que están dañando el paraíso terrenal. Y si queremos tener un paraíso terrenal limpiecito de toda hierba y de toda maleza mala, que hay que separarla y hay que empezar a separar la maleza mala de la buena, y así hay buenos presidentes y malos presidentes. También hay buenos pastores y malos pastores, buenos dirigentes religiosos y malos dirigentes, pero de que Satanás sí dialogado con Dios, con el demonio, y el demonio con Dios, es carratico, está en todo a lo largo y ancho de la palabra de Dios, y mucho más cuando estudiamos ángeles y demonios. Continuaremos en la próxima con el profesor Robinson Ferreira y no me vayan a mandar una bomba atómica.